información judicial, la agencia de noticias del Poder Judicial, producto comunicacional que diseñó y puso en funcionamiento en el año 2008. Señoras y señores, con ustedes la doctora María Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Un placer enorme poder estar, aunque sea a través de videoconferencia. Fue muy complicado para nosotros hacer el viaje hoy. La verdad que hicimos lo posible. Me quedé en Aeroparque hasta ver que se normalizaran los vuelos. Finalmente pudo embarcar un grupo de gente que estaba programado para la mañana muy temprano. La verdad que rapidísimo organizamos con Marcelo Báez este sistema de videoconferencia para poder llevarles, aunque sea a través de este medio, mostrarles el trabajo que estamos haciendo y contarles lo que estamos haciendo en el Poder Judicial, en la Corte Suprema de Justicia, y además también lo que se puede hacer en los poderes judiciales provinciales como esto, una videoconferencia que organizamos en muy poco tiempo para poder difundir información judicial, que es lo que nos interesa. Un agradecimiento enorme por la invitación a la Corte de Salta, al doctor Posadas, a Ariel Col, que me presidió en el uso de la palabra, que es un amigo, que es, no es formoseño, es santafesino, pero es formoseño por adopción, a Marcelo Báez, Luis Ortega, que lo veía por ahí. Seguí la transmisión de ustedes en vivo a través del sitio del Poder Judicial de Salta y una muy buena calidad de transmisión, muy buena señal, muy buenas imágenes. La verdad es un placer y me pone absolutamente contenta poder ver cómo estamos trabajando todos, usando la tecnología, usando los recursos humanos para tratar de comunicarnos mejor con la gente. Mi trabajo, yo soy directora de comunicación pública de la Corte, pero fundamentalmente estoy dedicada a darle forma y contenido al Centro de Información Judicial, que es nuestra agencia de noticias oficial, la agencia de noticias de la Corte Suprema, que diseñamos en el año 2008 y pusimos en funcionamiento a fines de ese año para poder transmitir información judicial a la gente. Lo que en ese momento se originó como un proyecto que inclusive nos sorprendía a los que estábamos haciéndolo, porque yo viví la búsqueda de la información judicial desde el lugar de periodista y la sufrí muchísimo, porque no necesariamente la información judicial siempre estuvo disponible para todos los periodistas, y ni qué decir de la sociedad. Con un poco con esa preocupación en la cabeza, cuando yo trabajaba de periodista judicial en el canal C5E, en el canal de noticias, buscaba información judicial en los tribunales, en los tribunales de Comodoro Pi, donde están los tribunales federales, y en la Corte Suprema. Y siempre pensaba, arrancaba mi trabajo pensando que era formoseña y lo difícil que seguramente sería para un periodista formoseño conseguir información sin tener acceso, por ejemplo, a los jueces que en ese momento, cuando yo trabajaba de periodista judicial, tenían las noticias más calientes, sin tener acceso a los despachos del cuarto piso del Palacio de Justicia, donde están los ministros de la Corte, donde muchas veces la información estaba reservada para aquellos periodistas que tenían vínculos más directos con determinados jueces, que eran los más mediáticos, o con determinados ministros de la Corte, que eran los que proveían de información. Entonces yo iba a buscar información en representación de un canal importante, en donde al juez le convenía que yo buscara esa información y la reprodujera, pero no necesariamente pasaba eso con el resto de los periodistas del país. En ese contexto, a partir de una entrevista en mi profesión, conozco al doctor Lorenzetti, compartimos estas preocupaciones. Él me comentó que en la primera conferencia de jueces
que es un evento que reúne a los jueces de todo el país en diferentes provincias. La primera conferencia había sido en Salta. La primer convocatoria que se hizo para tratar el tema de la relación entre los medios y la sociedad, y entre los medios y la prensa, y que una de las conclusiones había sido crear un centro de información judicial para difundir información a los medios. Coincidimos los dos en el diagnóstico, había que generar nuevos puentes de comunicación con la sociedad. Y así comenzamos a pensar en un producto que luego se conoció como el Centro de Información Judicial, que funciona con este formato, con un formato de sitio web en la actualidad. Yo les voy a contar un poco cómo comenzamos a pergeñar este proyecto, cómo funciona en la actualidad. Es un proyecto muy querido para todos nosotros, muy noble, y nos permite difundir la información, no en los términos en los que uno quiere necesariamente. Muchas veces nosotros subimos información que a los 10 minutos es criticada por todo el mundo, pero esa no es la cuestión. Lo que nos importa es llegar a la prensa y a la sociedad con este producto. Pero primero, antes de avanzar y de contarles cuál es nuestra metodología de trabajo y cómo pensamos nosotros la difusión de la información judicial desde la Corte Suprema, yo les quiero compartir con ustedes un video que presentamos en la última conferencia de jueces que se hizo en Mendoza el año pasado. Estuvieron ahí Ariel Cole, estuvo el doctor Posadas, estuvieron muchos jueces de las provincias, ellos ya lo conocen. Para nosotros resume un poco el trabajo que estamos haciendo en materia comunicacional y les va a contar desde lo visual dónde estamos parados nosotros de cara a la sociedad. Al ser una videoconferencia va a ser un poco trabado esto. Yo voy a pasar el video, después lo voy a dar de baja para poder subir mi presentación de PowerPoint, así que perdón por la desprolijidad, pero digo, lo hacemos con muy buena onda. Compartimos este video y después arranco con mi presentación. La idea es hablar más o menos 20 minutos y después poder charlar con ustedes a través de este sistema. Quiero hablarles de un modelo de justicia más cercana a los intereses de la gente, en la que todos, sean ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, se sientan protegidos en sus derechos, cuidados en su seguridad y tratados con imparcialidad. Este es un video que nosotros presentamos en Mendoza el año pasado, que resume el trabajo que se hizo en la Corte, que se hizo vinculado a lo que el doctor Lorenzetti llamaba un trabajo
cercano, un trabajo de política judicial cercana a los intereses de la gente. Nosotros creemos, y en este sentido va nuestra siguiente presentación, que el Poder Judicial no debe estar en los medios solamente por las malas noticias. No está bien que eso suceda. Dentro del Poder Judicial se producen muchas buenas noticias, como las que nosotros contábamos. En el caso de la Corte ha sido líder en numerosas políticas de Estado, como la lucha contra la discriminación de género. En ese sentido trabajan la doctora Argibay y la doctora Hayton, la doctora Argibay a través de la Oficina de la Mujer, la doctora Hayton a través de la Oficina de Violencia Doméstica. El doctor Zaffaroni tiene a su cargo el área de biblioteca e investigaciones. El doctor Maqueda ha hecho un increíble trabajo en la reorganización de la obra social del Poder Judicial. El doctor Lorenzetti, a cargo de la presidencia, coordina todos estos proyectos, lleva adelante además, por un lado, los cambios en materia de gestión judicial y por otro lado la política comunicacional de la Corte. Nuestra área depende de la presidencia de la Corte. Es decir, son todas buenas noticias que nosotros sentimos que tenemos el derecho de contarle a la gente. En general y durante mucho tiempo el Poder Judicial, a partir de este paradigma de cerrazón, de oscurantismo, vinculado a que solo se comunicaban con la sociedad a través de las sentencias, ha sido objeto de numerosas críticas, lo sigue siendo aún hoy. Pero digo, lo que intentamos con este nuevo esquema de trabajo, con este nuevo modelo comunicacional, es que ya no lo sea tanto, que también nos comuniquemos con la sociedad y les contemos las buenas noticias que existen, definitivamente existen, y no tenemos por qué ocultarlas. Tampoco es necesario que uno se sienta inhibido de comunicar activamente, de participar de la agenda pública, de generar corrientes de opinión pública y, ¿por qué no?, de establecer agenda. Nosotros funcionamos como un poder del Estado, somos funcionarios públicos, rendimos cuenta a la sociedad de nuestras funciones y de las cosas que hacemos y tenemos la obligación de contarle a la gente qué es lo que estamos haciendo porque somos servidores públicos. Ese es un poco el modelo o el parámetro o los espacios en los que nos movemos. A partir de allí nosotros entendimos que teníamos que salir a participar activamente de la vida pública, de la comunicación pública, de la noticia, de la que muchas veces éramos protagonistas y salir a explicar nuestro punto de vista. Ariel Coll decía, y me pareció muy interesante, que muchos jueces muchas veces tienen la sensación de que no está bien aparecer en los medios o tener vínculo con algún periodista. Hay otros muchos que les parece fantástico y que de hecho hay muchos ejemplos de jueces que disfrutan muchísimo de la televisión y de la cobertura y de la exposición de los medios. Pero el grueso de nuestro Poder Judicial tiene como este modelo en la cabeza de concentrarse en dictar la mejor pieza jurisdiccional posible, la mejor pieza jurídica posible y que termina allí su trabajo. Nosotros creemos que esto no es así y que no le hace bien al vínculo o a la vinculación que tenemos con la gente. En este contexto comienzan a aparecer una serie de múltiples factores vinculados con nuestro trabajo y uno de ellos es las redes sociales. Hoy, por ejemplo, desde ayer con Marcelo Báez estamos trabajando, encabezado por él obviamente, en difundir este evento a través de las redes sociales. Nosotros lo usamos mucho en el SIG y ahora se los voy a mostrar. Pero digo, hay un montón de lugares donde está muy presente el Poder Judicial, como por ejemplo en las redes sociales o en los portales de Internet, y donde nosotros sentimos que tenemos la obligación de salir a actuar.
y vamos a comenzar nuestra exposición con esto. El viernes 23 de noviembre de 2012, el año pasado, comenzaron a aparecer estos hashtags, estas tendencias en Twitter, que es la red social que más consumen los argentinos en este momento, vinculado con un tema de la ley de medios. Había una convocatoria, una marcha que se estaba generando a través de las redes sociales, a través de Twitter, con estos hashtags. El 27 de noviembre a las 9 horas, en tribunales, bajo la consigna Lorenzetti no me falles, se estaba convocando a una marcha de un grupo de gente que pretendía que la Corte fallara o resolviera un determinado caso de determinada manera. Era la ley de medios. Este hashtag, Lorenzetti no me falles, fue trending topic mundial. ¿Esto qué significa? De este tema se habló en las redes sociales tanto que fue uno de los temas, que está acá, que marcó tendencia en Twitter en el mundo. Yo ahí remarqué, Lorenzetti no me falles. Esto fue trending topic mundial, es decir, en el mundo, debido a la cantidad de usuarios de Twitter que hay en Argentina, esto se instaló como una tendencia de diálogo virtual. El martes 27 de noviembre, después de esta convocatoria, este 27N, aparecieron los hashtags apoyo a la Corte, justicia independiente y Lorenzetti no me falló. Tenía que ver con que esta gente que generaba esta tendencia en las redes sociales entendía que la Corte había sentenciado, había fallado en alguna manera que a ellos les interesaba o les parecía correcto. El jueves 18 de abril, hace poco, ¿se acuerdan? El 18A, ¿no? Esta convocatoria de esta marcha impresionante que hubo en numerosos puntos de nuestro país, bajo la consigna, el 18A, todos a la calle, voto vence cacerola, 18A, yo no voy, no a la reforma judicial y la hora de los jueces, nuevamente volvían a hablar de nosotros, del Poder Judicial. Esto pasaba en el marco de una convocatoria masiva, espontánea, o no espontánea, digamos, eso lo dejo a criterio de ustedes, vinculado con una movilización social totalmente legítima, donde nuevamente estaba el Poder Judicial vinculado a la reforma judicial. El Poder Judicial es noticia permanentemente. Nosotros somos noticia, nosotros generamos noticia a la que definimos como un hecho de trascendencia pública con un protagonista que ejecuta la acción. En la noticia judicial, el protagonista que ejecuta la acción es el Poder Judicial. Esta noticia judicial tiene diferentes fuentes que son las que difunden esta información. El protagonista que ejecuta la acción es el Poder Judicial, somos nosotros. Ahí menciono las otras partes de un caso, que son los que en general tienen vínculo, tienen relación con determinada noticia o información judicial que se genera. Esta noticia judicial, esta información judicial que permanentemente generamos nosotros, se difunde a través de diferentes medios. Tradicionalmente, los jueces hablaban solamente a través de sus sentencias. Este es el clásico modelo comunicacional del Poder Judicial. Cuando yo estudiaba periodismo, cuando, no sé, la gente, los abogados transitaban por tribunales y cuando uno comenzó a dar sus primeros pasos en el periodismo judicial, los jueces hablaban solamente a través de sus sentencias. Habían 2 o 3, 4, 5, contados con los dedos de una mano, los que podían tener otro tipo de vinculación con los medios. Estos son los temas que se vinieron hablando a partir de la renovación de la Corte, a partir de la renovación de los poderes judiciales provinciales, a partir además de una renovación generacional interesante que se vino dando en los últimos años. Este fue el tema que se habló en la primera Conferencia Nacional de Jueces que yo les contaba, se hizo en Santa Fe en el año 2006. Se reunieron las agrupaciones que nuclean a los jueces de todo el país, la Junta Federal de Cortes, ahí está
Ariel en representación. Él acaba de ser nombrado encargado de prensa o ministro encargado de prensa de toda la Junta Federal de Cortes de todo el país, la Asociación de Magistrados y la FAM, la Federación Argentina de la Magistratura. En ese marco es que los jueces entienden que había que generar nuevos canales de comunicación con la gente, con la sociedad, había que salir a hablar con la gente desde otro lugar, desde otro espacio, y se define que la comunicación debe ser una política de Estado. Se define además que la información judicial debe estar al alcance de toda la población. Comenzamos a hablar entonces, estoy hablando del año 2006, yo les contaba de mi encuentro con el doctor Lorenzetti, yo con mis experiencias vinculadas con el periodismo judicial en Comodoro Pi, recorriendo los pasillos de Comodoro Pi, buscando información en la Corte, donde yo decía, si yo no viniera de C5N, ¿podría tener acceso a los fallos de la Cámara Federal, de los jueces que son los generadores de información de alcance nacional? Y en general me respondía que no. Cuando juntamos, digamos, estos dos espacios, mi necesidad de lo que yo sentía como periodista que estaba faltando en el Poder Judicial, el Poder Judicial venía trabajando internamente en este proceso de mirar qué estaba pasando y qué estaba fallando en la vinculación con la sociedad. Comenzamos entonces a trabajar en un nuevo modelo comunicacional. Yo por ahí cuando hablo, yo trato de difundir mucho el trabajo del SIG en todas las provincias, y cuando hablo del nuevo modelo comunicacional hay gente que por ahí me cuestiona y me dice, ¿no es mucho hablar de un nuevo modelo de comunicación? Yo siento que no es que no nos queda grande, ¿no? En ese sentido. Creo que tenemos que hablar de un nuevo modelo comunicacional porque estamos haciendo un nuevo modelo comunicacional. Lo está haciendo la Corte a nivel nacional y lo está haciendo los poderes judiciales provinciales, como es el caso, por ejemplo, de la Corte de Salta. Estamos trabajando en este momento en el que yo estoy hablando con ustedes, en este nuevo modelo comunicacional que incluye, por ejemplo, esto, que a través de una videoconferencia estemos charlando ustedes y nosotros y discutiendo y analizando dónde estamos parados en este espacio. También escuché que Ariel habló de esto. Cuando comenzamos a pensar en este nuevo esquema, teníamos que internalizar, que debíamos trabajar con nuevos soportes tecnológicos, que el papel ya estaba, o sea, era para la otra etapa, no era para esta etapa. En este escenario lo que hicimos fue un relevamiento básico que tiene que ver con qué es lo que significa Internet para nosotros. Argentina es uno de los países con mayor penetración de Internet, con mayor penetración de banda ancha, es uno de los países, ahora voy a mostrar un poco de estadísticas, que mayor cantidad de conexiones de banda ancha tiene. Lo mismo pasa con las redes sociales. Estos son un poco los beneficios de lo que nosotros entendimos podía darnos Internet para poder comunicarnos mejor con la gente. Además hay un dato que no es menor, los costos económicos. Internet hoy en día es uno de los soportes comunicacionales más baratos. Acá tengo algunas estadísticas que junté para ustedes. La fuente es Comscore Media Metrics, que tiene muy buena información actualizada sobre datos de Internet. Los argentinos están muy interesados en las noticias, al punto que el 95% de la población está online, es decir, está consumiendo noticias a través de Internet. Esto es información de junio del 2012, o sea que no tiene un año todavía. Los usuarios web en Argentina están acudiendo constantemente a Internet para obtener noticias. Hay una penetración, ahí están, creo, no sé si se llegan a distinguir los diferentes colorcitos. En Argentina hay una penetración de alrededor del 93,3%, casi 94% de usuarios web que van a Internet para leer diarios online, por ejemplo. En este escenario nos encontramos con que teníamos sitios, portales de Internet que nos daban información
extremadamente dura. Nosotros lo que entendimos es que había que salir al mercado de las noticias. Repito, lo escuché también a Ariel y coincidimos plenamente en esto, ya lo hemos hablado en muchísimas oportunidades, Ariel Coll. No hay obstáculos para que salgamos al mercado de las noticias judiciales, al mercado, digamos, que nosotros salgamos primeros con una información judicial, que no significa pelear por las primicias. El SIJ ha tenido muchos cuestionamientos vinculados a este tema, vinculados al tema de si les ganamos a los medios o no, si queremos tener el monopolio de la información judicial o no. No tiene que ver con eso, no estamos acá para ganarle a nadie. Estamos ejerciendo el derecho y la obligación de difundir nuestra información judicial. No significa que los medios la tomen tal como nosotros la difundimos. De hecho, yo les diría que en el 99,9% de los casos no sale como nosotros queremos, y es el gran dolor de cabeza que tenemos los que trabajamos en la comunicación del Poder Judicial. Sale como los medios, según su determinado contexto, lo comunican a los usuarios. No importan esos contextos de los medios. Lo que importa es que nosotros les demos de primera mano la materia prima. ¿Por qué pensamos en un portal de noticias como el SIJ? Porque es lo que la gente consume. Esto son un poco las ventajas, es lo que tiene cualquier portal de internet nacional o provincial, un diseño atractivo, es fácil de navegar y de leer, contenido multimedia muy accesible a través de YouTube, por ejemplo, acceso a redes sociales, masividad y generación de nuevas audiencias permanentemente. Así creamos el SIJ Gobar en el año 2008. Este es nuestro sitio institucional, este es el sitio del Poder Judicial de la Nación y esto es el SIJ. Estos son algunos productos que fuimos creando vinculados a SIJ. Esto es SIJ HD, que es uno de nuestros lanzamientos más recientes. Son fotografías en alta definición que ponemos a disposición de los medios. En este escenario, cuando comenzamos a trabajar con el SIJ, comenzamos a ingresar tímidamente en el mundo de las redes sociales. Esto es un poco la explicación de cuál es el back, digamos, que uno tiene de cómo funcionan las redes sociales en nuestro país. Lo que advertíamos era un poco de los que yo les hablaba al comienzo de mi charla. Nosotros éramos permanentemente referenciados en las redes sociales o en Facebook o en Twitter, en el caso de Argentina. En otras partes del mundo hay otras redes que están en este momento mucho más activas, pero digo, en nuestro país se consume mucho y se usa muchísimo Facebook y Twitter. Nosotros además advertimos el último punto que nos interesaba y nos interesa pensando en los proyectos futuros que tenemos, que aparece un nuevo elemento en el contrato de lectura, que es el debate. Las redes sociales lo que permiten, a diferencia de un portal de noticias como puede ser el SIJ, es avanzar un paso más en el vínculo con la gente. Este ida y vuelta permanente que uno tiene en las redes sociales con el ciudadano común, las consultas, las quejas, las críticas, aunque en un 99% sean críticas al Poder Judicial, no importa, es un elemento clave. Nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto que digamos, nos interesa muchísimo, que tiene que ver con el gobierno abierto del Poder Judicial. El gobierno abierto, en este caso, de la Corte Suprema, que significa, ya trabajamos estos elementos que son la difusión de las noticias judiciales, la transmisión por internet de juicios orales, en fin, toda una serie de productos. Ahora hay que, con eso en nuestro haber, hay que comenzar a escuchar muchísimo más a la gente y lo que está hablando de nosotros. En ese sentido, el concepto de las redes sociales como una conversación permanente de la gente hace que nosotros podamos participar de ese espacio e incorporar este nuevo elemento que les digo, que es el debate, ¿no? La discusión y el escuchar lo que piensan de nosotros.
Estos son un poco de datos de los crecimientos de Internet y de redes sociales en nuestro país. Les digo la fuente porque es una fuente, hay muchas estadísticas sobre Internet que no necesariamente son fidedignas, esta es muy buena. Argentina está segundo en el ranking mundial en involucramiento en redes sociales, que no es un dato menor: Rusia, Argentina, Tailandia, Turquía y México. Facebook y Twitter, que son básicamente los canales por los que nos comunicamos. Esta es la página del SIG en Facebook, esta es la página en Twitter. Esta es una de las vías de comunicación. La otra vía que se ha potenciado muchísimo en este último tiempo es el de las imágenes y los videos al alcance de todos, también a partir de una acordada de la Corte que dispuso la televisación de los juicios orales. Hoy se hace a través de SIG TV, a través de un sistema de transmisión en vivo. Le pusimos acá el último caso que nosotros cubrimos, que fue un caso de éxito, como le llamamos nosotros, donde realizamos toda la cobertura del juicio desde que acreditamos periodistas hasta el momento de la transmisión en vivo y la televisación a través de Internet. Interesantes los números, que es por ahí lo que, digamos, las dudas que uno tiene en cuanto a encarar un proyecto como este. ¿Cuánta gente ve un medio por Internet? Hicimos unas capturas de determinado, esto fue el lunes 22 de abril de este año a las 14:52. ¿Cuántos views por Internet, televisión por Internet? Tenía C5N en un noticiero, 1.142, intrusos, en América TV, 7.182. ¿Y cuántos tuvimos nosotros en la transmisión del veredicto de Mariano Ferreira? Tuvimos 2.178, que es muchísimo. Desde el SIG brindamos señales a todos los medios, se transmitió en vivo este veredicto, C5N, CN23, TN, Canal 26, la televisión pública, Telefe, creo que es, no veo bien. Estas son las capturas que tomaron las transmisiones que embebieron las páginas web, los portales, Infobae, Minuto 1, esto es La Nación, Mendoza Online, La Voz del Interior, 1, La Gaceta, Río Negro, Telam, el sitio de Telam, Infonews, el Tribuno de Salta. Bueno, son diferentes medios que tomaron nuestra señal. Acá seguimos, son muchos. Digo, es uno de los servicios que nosotros damos a los medios en primer lugar y a la sociedad, transmitiendo a través de Internet los juicios orales. Esto se hace de manera sistemática desde que se dictó la acordada de la Corte sobre televisación de los juicios orales a través de nuestro sistema de transmisión en vivo por Internet. Yo acá les explico un poco de YouTube, de por qué lo usamos. Este es nuestro canal de YouTube, el canal de SIG Argentina. Tumblr, que es una de nuestras últimas incorporaciones vinculada a compartir sobre todo imágenes en alta resolución, es SIG HD. Y lo que se viene. Esto es un poco contarles la cocina del producto en el que estamos trabajando. Nuestro Centro de Información Judicial es un sitio que ya está instalado en el mercado de las noticias, que en general es el vehículo a través del cual se comunica una muy buena parte de la información judicial que se produce en todo el país, que es una caja de resonancia permanente de este tipo de noticias. Nosotros lo que hacemos con el Centro de Información Judicial es tunearlo, darle más forma, más contenido, incorporarle tecnología. Estamos preparando un estudio para SIG TV, para poder hacer transmisiones en vivo desde el Palacio de Tribunales. Digo, es un producto que se va mejorando día a día. Pero sin embargo, que es un poco lo que les contaba de por qué nos interesa tanto el tema de redes sociales, lo que la Corte en lo que está trabajando hace un buen tiempo es en el proyecto de gobierno abierto del Poder Judicial, que sentimos que es el paso inevitable e ineludible que se nos viene.
el de la participación ciudadana. Esto significa, en este momento tenemos un portal de gobierno abierto que estimo, bueno, estos son blogs que en realidad este es el blog del Código Civil. Me adelanté un poco, me parece. Pero bueno, esto es en lo que estamos trabajando ahora. El gobierno abierto del Poder Judicial, el gobierno abierto en general de las administraciones del mundo, es en lo que está trabajando una buena parte de las administraciones, de los ejecutivos, de los poderes ejecutivos modernos, es poner a disposición de la gente mecanismos de participación mucho más activos. No solo poner a disposición de la población información, que es lo que estamos haciendo nosotros, sino generar canales de participación de la población en el sistema de gobierno del Poder Judicial, como por ejemplo se le da a la gente la posibilidad de solicitar o presentar determinados pedidos, determinadas consultas, o determinadas propuestas para mejorar determinadas cuestiones del gobierno, de la ejecución o de la gestión. En general se está trabajando en los ejecutivos, en las administraciones de los poderes ejecutivos, y en nuestro caso es una de las experiencias inéditas en materia de gobierno abierto del Poder Judicial. Una de nuestras patas centrales es la de las redes sociales. Nosotros comenzamos desde hace mucho tiempo a escuchar a la gente en las redes sociales. Nosotros tenemos dos cuentas más importantes, que son la de SIG Judicial, que yo les mostraba, y la del doctor Lorenzetti, la del presidente de la Corte. Es un caso inédito que un presidente de un poder judicial nacional tenga una cuenta de Twitter y esté permanentemente en contacto con la gente a través de su cuenta de Twitter. Para nosotros es un canal increíble de comunicación. Twitter tiene sus limitaciones y tiene sus problemas en el sentido de, como toda red social, es anárquica, digamos, no hay un gobierno de Twitter donde uno pueda controlar determinadas variables. Somos muy prudentes en el uso de Twitter. Lo que hacemos es, en esta etapa que es experimental de nuestro proyecto de gobierno abierto del Poder Judicial, estamos muy involucrados en escuchar por ahora lo que la gente tiene para contarnos. Nuestra siguiente etapa es abrir nuestra información o abrir lo más que se pueda nuestra información, todo el paquete de información vinculado con la administración de la Corte, que de hecho ya está en nuestro sitio de gobierno abierto y en el sitio de la Corte Suprema, y comenzar a recibir a través de formularios y de un sistema de consulta de la población las quejas, los problemas, las sugerencias, las cuestiones que tengan que ver con la justicia del día a día. Uno de nuestros objetivos fundamentales es poder establecer, poder presentar un mapa judicial que nos muestre a través del relevamiento que estamos haciendo de la problemática de la gente en todo el país, dónde se necesita, por ejemplo, que se nombre un juez, dónde se necesita un juzgado, qué tipo de justicia está necesitando la gente. En este momento, en esta coyuntura donde estamos atravesando este proceso de reforma judicial, estamos viendo cómo nos manejamos con este tema, pero lo que estamos tratando es de avanzar hacia ese punto, a que la gente participe en nuestra administración de justicia. Este es nuestro sitio de gobierno abierto, que ya está activo desde el año pasado. Este es un poco nuestro esquema de trabajo, es en lo que estamos trabajando. Yo les quiero mostrar, para finalizar mi charla con ustedes, un video que resume el trabajo que se hizo con SIG TV, para que vean el peso que tiene para nosotros las imágenes. Imágenes muy fuertes son las transmisiones que hicimos de los juicios de lesa humanidad, de los juicios que involucran causas de corrupción. Con este video me voy a despedir.
Creo que el mensaje en esto es un poco tomar la posta de quienes me precedieron en el uso de la palabra. Nosotros no tenemos que tener miedo de comunicar lo que estamos haciendo. Tenemos que salir al mercado de las noticias judiciales sin ningún temor. Tenemos que contar las noticias que producimos. La comunicación llegó al Poder Judicial para quedarse. Creemos nosotros que no hay vuelta atrás. No tenemos que tener miedo de hablar de un nuevo modelo de comunicación judicial, porque es eso lo que estamos haciendo, con errores, con defectos, con problemas. Uno avanza siempre pensando en el contexto, pero es un poco lo que estamos tratando de hacer, que es comunicarnos con la gente a través de estos sistemas. Creo que tiene que funcionar para que quede claro que estamos acá y que funcionamos como un poder del Estado que rinde cuenta de sus actos, que es lo que reclama nuestro sistema republicano de gobierno. Termino con este video de SIGTV y si ustedes quieren y tenemos disponibilidad técnica, me quedo a contestar preguntas. Muchas gracias.
un resumen de lo que hicimos durante este tiempo de vida de SIG y de SIG TV. Hay imágenes que son muy fuertes, han habido numerosos juicios que nos han resultado más difíciles que otros. Hay algunos que no nos han traído buena repercusión pública, pero igual transmitimos y dimos la cara, que es lo que corresponde. Yo les agradezco muchísimo, con esto termino y me quedo acá a disposición de ustedes si quieren hacer preguntas y si lo podemos hacer desde allá, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Si alguien de los presentes desea formular alguna pregunta, la doctora está esperando para contestar. No hay preguntas, doctora. Bueno. Agradecemos su disertación. Muchísimas gracias, entonces, un placer. Damos por concluido entonces el seminario en Justicia, Medios y Sociedad. Por vuestra presencia, muchas gracias y buenas noches.